está grabando. Entonces vamos a colocar ahí para que lo tengan de recordatorio y va a quedar grabado fecha de la el 6 de octubre. Y la materia que entra ahí va a ser hasta lo que veamos la semana anterior. Bueno, ahí les voy a estar avisando para que estén al tanto de eso. ¿Ya? Y por último, como otro de los cambios que no sé si lo mencionaron los profes anteriores, las grabaciones en Teams de los videos de las clases duran 15 días solamente. Así que el respaldo final de las grabaciones de las clases van a estar sí o sí en el aula virtual. ¿Ya? Acá en Teams, lo que grabo hoy día, el 21 de, el 21 de septiembre ya no lo van a encontrar. ¿Ya? Pero sí va a estar respaldado en el aula virtual. No que, ¿ya? Dudas, consultas, chiquillos. Quedó clarito más o menos las cositas nuevas con respecto al semestre pasado, pero todo el resto sigue igual. ¿Ya? No están conectados todos. Ahí están 48, me falta uno, no sé quién me falta. Ya, más o menos. Ya, pero ahí lo vamos a ir viendo sobre la marcha. No quiere morir tan pronto. No, si no va a morir tan pronto. Ya, tranquila. Y espero que no se mueran tan pronto. Ya, ya. Vamos a empezar entonces. Nos vamos a ir al tiro a poner la máquina. No mentira. Con la asignatura. La diapo que voy a empezar a pasar ya la tienen ahí en el portal. Está en semana 1, por si acaso. Y es algo que vamos a repasar algo que ya vimos en fundamento, así que partimos. ¿Se escucha bien, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Porque no Sí, escucho a nadie, profe. como que estuvieran asustados ya. No, yo estoy preparando de acuerdo para ahorcarme. Ah, ya, muy bien. Sí, muy bien. Ya, entonces partimos con la asignatura de bioquímica, que es uno de los ramos base que tienen ustedes, pero complementario. Que la idea central de bioquímica es que ustedes relacionen las funciones que ocurren al interior de la célula, las cuales van a estar interrelacionadas con los procesos fisiológicos, cuando vean fisiología 1 y 2, este semestre y el otro, y también entender a posterior qué, qué modificaciones bioquímicas ocurren al interior de la célula cuando utilizamos medicamentos, cuando utilizamos fármacos para tratar alguna patología de un paciente. Todo lo que veamos de bioquímica en sí radica en funciones que van a ocurrir al interior de la célula y a su vez a las interrelaciones que hay entre las macromoléculas que vieron en biología y algo superficial que vimos nosotros en química, y que cómo esa funcionalidad de las macromoléculas va a afectar a todo el funcionamiento de nuestro cuerpo con tal de lograr la homeostasis. ¿Ya? Si nos acordamos un poquito de fundamentos de la ciencia cuando lo vimos al comienzo del semestre anterior, nos vamos a recordar de que tenemos dentro de la organización de los seres vivos, partimos de sustancias muy simples, que son los átomos,
Y a medida que vamos complejizando la unión de los átomos, aparece la función vital, la función de la vida, debido a la interacción entre las moléculas orgánicas y que van formando estructuras como son los tejidos, los órganos, los aparatos, los cuales en su conjunto van a formar a un individuo. Y ese individuo va a tener capacidad propia de subsistencia. Esto es como algo que ya vimos en fundamentos el semestre pasado. Apague los micrófonos. Ahora, si lo relacionamos ya desde el punto de vista bioquímico o como características de la materia viva, todos los seres vivos, como ya dijimos, van a estar formados por moléculas químicas, pero que van a realizar sus funciones o sus reacciones químicas, o en este caso reacciones bioquímicas, en un medio acuoso. Ya, o sea, todo lo que tiene que ver con vida, todas las reacciones que originan nuestra función vital, se van a producir en un medio acuoso. O sea, el agua es uno de las sustancias o compuestos químicos que es de gran importancia en todos los procesos bioquímicos. Y toda la interacción que existe entre las moléculas químicas, generando energía, generando otras moléculas, generando movimiento, se llaman propiedades o funciones físico-químicas, que lo vamos a mencionar solamente, pero no vamos a entrar mucho en detalle porque es bien complejo. Y esas interacciones físico-químicas entre las moléculas y que originan ciertas funcionalidades o ciertos productos son los que nos originan el fenómeno vital. O sea, en palabras simples, nosotros vivimos por un conjunto de reacciones químicas que ocurren al momento. O sea, somos reacción química viviente, en palabras simples. ¿Ya? Eso es lo que se va a enfocar bioquímica principalmente, a por qué nosotros vivimos y bajo qué condiciones se sustenta una capacidad vital que sea permanente en el tiempo. ¿Ya? Y como recordatorio de de las funciones de los seres vivos, vamos a decir que tenemos tres características básicas. Primero, que somos seres complejos. Por lo menos tenemos una interacción entre las moléculas químicas, valga la redundancia, que forman macromoléculas, y esas mismas macromoléculas conforman supraestructuras o suprafunciones que nos permiten la autosustentación y con eso la capacidad de interactuar con el medio ambiente. ¿Ya? Ahora, como seres vivos tenemos un cierto orden en cuanto a la estructuración y a la funcionalidad biológica. Eso quiere decir que no ocurren reacciones químicas al azar, sino que hay una reacción química que ocurre por alguna razón determinada. Nuestro crecimiento o nuestra estructuración también tiene un orden determinado, ¿ya? A eso es lo que se refiere orden dentro de los complejos de la materia viva, ¿ya? Y tenemos la capacidad de replicación o de reproducción más que nada. O sea, podemos dejar descendencia y mantener a la especie, ¿ya? Y el punto central, o donde nos vamos a adentrar ahora con mayor detalle, para explicar todos los procesos bioquímicos de aquí en adelante, van a ocurrir al interior de la célula, ya que es la unidad funcional que tienen los seres vivos desde el punto de vista biológico, ¿ya? Y ahí, recordando un poco la organización de los seres vivos, vamos a tener células
que van a ser procariontes, ¿cierto? Que son las más simples, que principalmente las vamos a relacionar con las bacterias. Y ya en el caso de nosotros, somos conformados por células eucariontes del tipo animal. Recordando que los vegetales tienen su propio tipo de célula eucarionte que es del tipo vegetal. ¿Ya? Y aquí, como recordatorio de la vez pasada, eso es lo que vimos como los niveles de organización de los seres vivos, que vamos a decir que tienen capacidad estructural y funcional. ¿Ya? Para que esta personita que está acá pueda vivir, van a ocurrir un montón de reacciones químicas al interior de los otros órganos, permitiendo movilidad, permitiendo desplazamiento, permitiendo capacidad cognitiva y permitiendo capacidad de interrelacionarse con el medio ambiente. Y a su vez, dentro del enfoque que está acá, biología celular, molecular y fisiología, los sistemas van a tratar de mantener a todos los órganos funcionando de manera correcta. O sea, ahí tenemos que acordarnos de la palabra homeostasis. ¿Ya? O sea, en síntesis, todos los procesos biológicos van a tender a la homeostasis. Y cualquier desequilibrio de los procesos bioquímicos biológicos es lo que vamos a conocer como enfermedad. ¿Ya? Y por ende, cualquier tratamiento o cualquier acción que hagamos va a estar en tendencia a restablecer el equilibrio. Eso es lo que se hace un tratamiento médico, es restablecer el equilibrio o restablecer la homeostasis. ¿Ya? Ahora, si nos adentramos adentro de la célula, propiamente tal, vamos a ver que está desde lo más pequeño hasta lo más grande, recordando, va a estar conformada por unidades básicas que contiene cada una de las macromoléculas. Un recordatorio, por ejemplo, de los ácidos nucleicos, la unidad monomérica se llama nucleótido, ¿cierto? Tiene el azúcar, tiene el fosfato y tiene la base nitrogenada. Y la unión de todo eso va a formar el DNA, que es la macromolécula inicial, y que después va a formar los cromosomas, que son supramoléculas, son moléculas mucho más complejas. ¿Ya? Si nos vamos a las proteínas, y este es un capítulo que vamos a ver bastante fuerte ahora, sus unidades bases son los aminoácidos. ¿Ya? Recordando de que tenemos 20 aminoácidos que conforman todas nuestras proteínas y que tienen ciertas características distintas a otros aminoácidos. Entonces tenemos la macromolécula que es la proteína y que puede conformar estructura, puede conformar enzimas, puede conformar sensores de la membrana celular, puede conformar estructuras más rígidas, etcétera, etcétera. Y el otro ejemplo que tenemos acá es la unidad base de los carbohidratos, que puede ser la glucosa, y que puede formar estructura o que también puede ser utilizada para la obtención de energía en el proceso de respiración celular o en el proceso de respiración de obtención de energía anaeróbica, que no necesitemos oxígeno. Fija, son cosas que se han revisado en biología, se revisaron algo en química, pero que ahora se va a complejizar. ¿Ya? Vamos a ver por qué ocurre la funcionalidad. Esa es la función de bioquímica.
Ya vimos ahí que existían dos tipos de células, procariontes y eucariontes. Ahora, desde el punto de vista bioquímico, nosotros nos vamos a centrar principalmente en la función de las eucariontes. Aquí donde ocurren todos los procesos metabólicos en nuestro cuerpo que van a estar comandados por las enzimas. En cambio, los procariontes para nosotros va a tener mayor importancia el entendimiento de cómo funciona una bacteria para poder de alguna manera bloquear que una bacteria siga viviendo o se siga multiplicando. ¿Ya? Por lo tanto, el entendimiento o el conocimiento de las funciones bioquímicas de las bacterias nos permite a nosotros generar o formular antibióticos para eliminarlas. Y así eliminar o tratar algún tipo de infección que se presente en algún momento determinado. Más o menos por ahí enfocamos bioquímica en los procariontes, principalmente en las bacterias. ¿Ya? No está incluido acá, pero también lo vamos a tener en cuenta a los virus, tomando en cuenta la pandemia que tenemos en este momento, la forma de cómo el virus ingresa a la célula y ocupe la maquinaria celular para replicarse, también tienen aspectos bioquímicos. Por lo tanto, también hay que conocer de cómo la célula de nosotros puede impedir o puede bloquear de alguna manera el ingreso del virus a la célula. Y ahí lo vamos a enfocar un poquito a la gran carrera de la industria farmacéutica que hay en este momento, que es el desarrollo de la dichosa vacuna para el COVID-19, el SARS-CoV-2, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar cuando veamos la parte de material genético dentro de bioquímica, ¿ya? ¿Duda, consulta, chiquillos, hasta el momento? Hasta el momento no hemos visto nada nuevo, es repaso de lo que vimos en biología, lo que vimos en fundamentos y en química, no hemos visto nada nuevo todavía. ¿Duda, consulta? No, profe, hasta el momento no. ¿Ya? ¿No están asustados todavía? No, profe, aún no. Ah, ya, muy bien. No se nos van a asustar, tranquila. ¿Ya? De ahí, ese es un... Profe, Sí, dígame. ¿en dónde dijo que iba a estar los PPT en la parte del aula virtual? Cuando terminemos la PPT, ahí se los voy a mostrar mejor, para que lo tengan clarito. Ah, ya, profe, gracias. Ya, para que no se pierdan y no me digan, no la encuentro. Ya, ahí tenemos otra vez nuevamente las células y ahí ya tenemos ciertos grupos de biomoléculas que nos van a afectar de alguna manera nuestro funcionamiento. Vengan un minutito. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos nuestra glucosa, que es nuestra fuente de energía, que ahí vamos a ver todo el tema de metabolismo, o que ya vieron algo ustedes del ciclo de Krebs ahí en biología, creo. Vamos a complementar un poco eso, reforzarlo. O sea, hay algo que ya han visto. No le vamos a meter tanto número tampoco. Vamos a tener que revisar relacionado con la glucosa, ¿cierto? Cómo la glucosa ingresa al interior de esta célula. Y aquí aparece esta moleculita que es la encargada de que la glucosa ingrese a la célula, que es la insulina. Entonces vamos a volver a ver el metabolismo de la glucosa. Y esto les va a servir a ustedes para entender la fisiología y para entender también por qué una persona que sube sus niveles de glicemia, es diabético tipo 1, tipo 2, llega a esa condición y cómo manejarla. Entonces, por eso es fundamental o base que entiendan el mecanismo fisiológico que ocurre tal como tal. Aquí tenemos el triacilglicerol, que estos son los triglicéridos,
nos sirven de estructura, pero que cuando están en exceso nos producen alteración de los niveles de ácidos grasos en la sangre, la dislipidemia que se llama. Entonces también vamos a ver ahí por qué ocurre eso o cómo es el metabolismo de los ácidos grasos en nuestro cuerpo. Y aquí hay una moleculita de glutamina, que es un tipo de aminoácido que, a pesar de que normalmente los aminoácidos forman las proteínas, también pueden tener, actividad propia o tener una actividad regulatoria bioquímica o una actividad farmacológica. Ya, por ejemplo, la glutamina se usa mucho en pacientes, ahora que está relacionada con el COVID-19, en pacientes para sacarlos de los estados de lesiones muy profundas o de daño muy profundo como efecto protector. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando veamos proteínas y aminoácidos. ¿Ya? Entonces, fijan, hasta el momento lo que hayan visto son cosas estructurales, pero ahora les vamos a dar el enfoque bioquímico de funcionalidad. O sea, de para qué sirven, para qué están ahí. Ahí recordatorio de lo que vimos en las clases de fundamento. Vamos a estar conformados por moléculas orgánicas y inorgánicas, siendo el mayor porcentaje de todas las moléculas que están ahí el agua. El agua, si bien recordamos, correspondía más o menos a 2/3 del peso de nuestro cuerpo, entre un 60 y un 66%, y que cobra vital importancia acá en bioquímica porque, como mencioné al comienzo, todos los procesos bioquímicos o todas las reacciones químicas desde el punto de vista biológico van a ocurrir dentro del agua, o sea, van a ocurrir adentro del agua, ¿ya? Por eso, dentro de los procesos que hay de enfermería que van a ver ustedes o que van a empezar a ver o ya vieron, el control del balance hídrico es importante, porque cualquier déficit o superávit de agua nos puede afectar los procesos bioquímicos. Y eso a la larga nos redunda en que nos puede enfermar o no. ¿Ya? Así que dentro de la primera parte que vamos a ver de bioquímica, vamos a ver la funcionalidad del agua nuevamente, pero vamos a ver cómo se regula el equilibrio ácido-base, que también es de vital importancia en los procesos bioquímicos. Y ahí entra un poquito de química, ahí entra un poquito de cálculo, que no lo vimos de manera consistente en el primer semestre, por el tema de tiempo y todas esas cosas. Pero ahora sí lo vamos a revisar. ¿Ya? Ahí recordatorio, están las 4 macromoléculas base, son los hidratos de carbono, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y cada una de las cuales las vamos a revisar en detalle ahora en bioquímica. Vamos a repasar un poquito la parte estructural, pero nos vamos a centrar en la funcionalidad. ¿Para qué sirve? Ahora, dentro de lo que vamos a revisar todo lo que es metabolismo de lípidos y carbohidratos, que está relacionado con la obtención de energía y relacionado con el tema de algunas enfermedades, desde el punto de vista cardiovascular, diabetes y lipidemia. Entonces ahí vamos a aprender a manejar desde ahora, nos vamos a adelantar un poquito con algunos temas de manejo de parámetros de laboratorio. ¿Ya? En cuanto a las proteínas, eso es un punto o un capítulo que vamos a ver en extenso. Nos vamos a referir a cómo está conformada la proteína, ¿cierto? Nos vamos a referir nuevamente a las estructuras primarias, secundarias, terciaria y cuaternaria. Y una de las funcionalidades más importantes que tienen las proteínas y que permite el fenómeno vital, o sea, que vivamos, es su función como enzima. O sea, su función como una molécula que aumenta muchas veces la velocidad de reacción.
Y ese capítulo enzimático, que es el que está acá, cataliza procesos biológicos, se ve un capítulo aparte. Lo vamos a ver mucho con el tema de enzimas, porque dentro de las moléculas biológicas, su funcionalidad es como la más importante, dado que nos permiten, sí, en palabras simples, nos permite vivir. Si no tuviéramos las enzimas, no estaríamos en este rato parados, por así decirlo. ¿Ya? Y con los ácidos nucleicos, que es el que está acá abajo, netamente va a tener que ver con transmisión de la información genética y va a estar relacionado de manera muy fuerte con las proteínas, porque sumado a los procesos de transcripción y traducción, que no sé si lo vieron en biología, pero si no lo vamos a repasar acá, se extrae información del material genético para la síntesis de proteínas. Y esa proteína que se forma va a cumplir alguna función biológica. O sea, por lo tanto, esto que está acá contiene la información para producir todo esto que está acá. Así que se va a revisar un poquito en profundo cómo esta transcripción y traducción va a pasar de un lenguaje de ADN, pasar a un lenguaje de ARN a ADN, nos permite sintetizar ciertas cosas, que no sé si lo revisaron o no, pero lo vamos a volver a revisar. Y asociado a los ácidos nucleicos, se va a hacer un pequeño paréntesis para analizar la función de los virus, porque el virus produce lo que produce, ¿ya? Recuerden que el virus en sí no es un material viviente, pero puede tener cadenas de ADN o cadenas de ARN, y eso nos puede afectar ciertas funcionalidades y nos infecta. Y la manera de infección tiene que ver de cómo la célula reconoce o permite el ingreso del virus. Entonces, por ejemplo, el virus del VIH ingresa a los linfocitos, el virus del SARS-CoV-2 ingresa a las células pulmonares a través de los receptores, ciertos tipos de receptores específicos, y así sucesivamente. Entonces, eso vamos a dejarlo un poquito claro para que sepan el manejo y cómo actúan algunas vacunas, o sea, cómo debieran actuar si debiera actuar una vacuna contra el COVID-19 o cómo actúa la vacuna, por ejemplo, contra la influenza, de por qué no nos infectamos. ¿Ya? Profe, consulta. Y, ¿Los receptores y los ligandos no son lo mismo? o sea, que un ligando puede interaccionar con un receptor. O sea, los dos son complementarios. Por ejemplo, tengo un receptor que se va a unir a un ligando. Por ejemplo, tengo un anticuerpo con un antígeno. El antígeno vendría a ser el ligando y el anticuerpo vendría a ser el receptor. Pero es similar. ¿Ya? Ya, profe, yo sabía que era como una llavecita el ligando para que Por pudiera eso, por la recibir la llavecita toma. de ligando, por ejemplo, en la célula nosotros tenemos receptores, un receptor X. Y el ligando se une a ese y ese vendría a ser la llavecita que abre esa compuerta. Ah, ya, ya. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del virus del COVID-19, hay un receptor en la célula pulmonar que reconoce a la parte esta de las partes como espinas que tiene el COVID-19 y esa como, pum, hace la llavecita y permite el ingreso del virus. Ese vendría a ser el ligando. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Permiso. Ya. Y aquí, recordando lo que ya vimos en fundamento, logrando que tenemos tres dentro de todos los elementos que existen en la tabla periódica, vamos a tener tres grupos grandes de elementos, los elementos primarios, bioelementos primarios, secundarios y terciarios. Los que están ahí en la imagen son los bioelementos primarios, que en porcentaje en peso en un cuerpo corresponden al 95%.
Ya tenemos ahí al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno. Y asociado ahí tenemos al azufre y al fósforo. Ya el azufre principalmente lo vamos a encontrar en las proteínas, pero que contengan esos dos tipos de aminoácidos, a la cisteína y a la metionina. Y también lo vamos a encontrar conformando a la coenzima A, que si se recuerdan del ciclo de Krebs, es la molécula que se une después y forma la acetil-CoA, que es que ingresa a la formación de las ATP dentro del ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos cítricos, del isocitato, ¿cierto? Que creo que lo vieron, ¿ya? Y que lo vamos a ver aquí cuando veamos respiración, pero lo más simple posible. No me quiero detener mucho en eso, que supuestamente ya lo vieron en biología con más detalle, con las 12 reacciones. Hasta hay un rap que por ahí lo cantaban el semestre pasado por venderse las reacciones. Y que algo tenía malo ese rap. Porque no genera ATP, genera otras cosas. Genera GTP de partida. Y el fósforo, que es otro de los bioelementos primarios que lo vamos a encontrar en todas las cosas. En los ácidos nucleicos, formando parte de los nucleótidos, que es el puente de unión entre nucleótido y nucleótido. En algunas coenzimas, es decir, esas sustancias orgánicas que ayudan a la función enzimática. Y en gran porcentaje lo vamos a encontrar formando la membrana celular. Recordando de que la membrana celular está conformada por una bicapa de fosfolípidos. Y por último, pero ya al interior de la célula, va a estar conformando sales minerales que van a regular el pH, pero al interior de la célula, no al exterior. Y también lo vamos a revisar cuando veamos equilibrio ácido-base corporal. Entonces esos 6 que están ahí son los bioelementos primarios, que es algo que ya habíamos visto en fundamento. Como repaso de la materia del semestre pasado. Pues tenemos los secundarios, que son esos 5 que están ahí de importancia. Que si bien recuerdan o anotaron en su momento, corresponden al 4,5% del peso de nuestro cuerpo y que van a tener diversas funcionalidades. Por ejemplo, el magnesio, más que nosotros relacionados con los vegetales, están en el interior de la clorofila, tienen que ver con la absorción de la energía luminosa para el proceso de fotosíntesis. Y en el caso de nosotros, lo vamos a utilizar como un medicamento para restaurar los niveles de magnesio o nos sirve para regular procesos de arritmia o procesos de hipertensión. Sirve para bajar la presión arterial en algunos casos. Y es lo que revisamos un poquito con detalle el semestre pasado, ¿ya? Entonces, para recordar el semestre pasado, algunos bioelementos nos sirven para funcionalidades biológicas o nos van a servir para, en algunos casos, tratamiento farmacológico. Y eso no tienen que perderlo de vista, ¿ya? Sumado a eso, tenemos ahí el calcio, que tiene varias funcionalidades, participa en la conducción nerviosa y participa en la contracción muscular. Y también participa en el proceso de coagulación sanguínea, ¿ya? Y como dice ahí en la parte superior, también lo vamos a encontrar formando estructuras principalmente de la matriz ósea, como un carbonato, como una sal. Recordar ahí de que el calcio, dijimos en su momento y vamos a volver a repetir, el calcio en sí es tóxico para la célula. El calcio se libera solamente cuando lo vamos a utilizar
Y en momentos de reposo, el calcio se encuentra al interior de la célula dentro de vesículas. No se encuentra en forma libre dando vuelta a cada momento, ¿ya? Y ahí vamos a tener los otros tres electrolitos, que es el sodio, el potasio y el cloro, que también participan en conducción y en contracción muscular, pero la gran diferencia que vamos a tener entre el sodio y el potasio es que el sodio va a predominar en el medio extracelular, llamamos LEC, líquido extracelular, y va a participar en la regulación de la osmolaridad de nuestro cuerpo. Ahí tenemos que recordar los conceptos de isotónico, hipertónico e hipotónico, y lo vamos a volver a revisar en su momento. Pero ahí necesito que se acuerden es que el sodio está en el medio extracelular, participa en la regulación homeostática y es el yunta o el amigo inseparable del agua. Y acuérdense ahí, esa parejita siempre va a andar junta. Para donde va el sodio va a ir el agua. Y eso nos va a servir a nosotros para regular nuestro balance hidroelectrolítico que se llama. Por eso es el proceso de homeostasis que todo lo relacionado con agua va a estar sí o sí implicado un poquito el sodio. Y conociendo ese mecanismo nos permite de alguna manera elaborar estrategias, por ejemplo, para el tratamiento de la hipertensión. Así que la hipertensión, cuando aumenta la presión, bueno, una de las causas es porque aumenta el volumen de agua. Entonces, por eso algunos hipertensos usan diuréticos, porque al eliminar agua y sodio, bajan el volumen del cuerpo y con eso baja la presión. ¿Ya? El potasio en sí lo vamos a encontrar principalmente en el medio intracelular. Ahí va a establecer su funcionalidad, ¿ya? Y acuérdense que el potasio, dentro de los dos electrolitos, sodio y potasio, es el más peligroso. Es el que nos puede producir arritmia o nos puede producir un paro cardíaco, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí, chicos? No, profe, todo bien. Todo bien, ya. Y el cloruro, el clorito que está allá abajo, es el anión más importante y también va a estar principalmente relacionado con el balance de agua. ¿Ya? Y el último grupo de sustancias orgánicas, espérenme un ratito, porfis. Javiera, estoy en clase. Estoy en clase. Es los oligoelementos, que son elementos que precisamente son trazas, no tienen mayor concentración en nuestro cuerpo, corresponden al 0,5% de nuestro peso, pero que intervienen regulando las funciones de las enzimas o también van a regular algunos procesos biológicos de importancia. Por ejemplo, el hierro para nosotros nos sirve para el transporte de oxígeno y la oxigenación de todos nuestros tejidos. ¿Ya? Me dan un minutito, please.
¿Aló? Sí, sí. Sí, te estoy haciendo clase de la humana interior del líder, por favor. Sí. Ya, sí. Ya, el yodo, para continuar, es una de las moléculas que va a estar, o sea, es uno de los átomos, perdón, que va a estar incorporado en las hormonas tiroideas. Por ejemplo, en la tiroxina, o en la T3 o en la T4. Y esas hormonas son todas las que nos van a regular nuestro metabolismo. Y el déficit o superávit de esas hormonas nos pueden producir ciertas enfermedades como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. ¿Ya? Están en pequeñas cantidades, sí, como peso total de nuestro cuerpo, pero tienen una importancia más o menos relevante. La puerta. Sí, ahí del líder. ¿Ya? Y el zinc, que podríamos, ya tal como dijimos el semestre pasado, el zinc nos sirve en este rato para estimular crecimiento cuando son niños, por si acaso, no ahora, si está chico, quedaron chicos. Y también sirve como para estimular defensa y en menor medida sirve para estimular la liberación de insulina desde el páncreas. ¿Ya? Hasta ahí, todo lo que hemos visto ya lo hemos revisado o lo vimos un poquito más en profundidad en fundamento para que lo vuelvan a revisar dentro de la materia que ya tienen, aunque la imagen es la misma en todo caso. ¿Ya? Donde vamos a centrarnos un poquito más o recordar, porque también ya lo vimos. Como mencionamos al comienzo de la clase, todos los procesos bioquímicos van a ocurrir con un medio acuoso. Y va a ser de vital importancia la presencia del agua para que ocurran todas esas interacciones metabólicas. ¿Ya? Recordando nuevamente, aunque sea redundante, de que todo 2/3 de nuestro peso es agua. ¿Ya? Pum. También lo vimos el semestre pasado. Recuerden que el agua es una molécula de 3 átomos que tiene una densidad de carga asociada a su estructura. El oxígeno le da la carga negativa, de acá, y los dos hidrógenos le dan una densidad de carga positiva. Y esa propiedad le permite formar un tipo de enlace intermolecular que se llama puente de hidrógeno, de tal manera de que el agua a temperatura ambiente se pueda encontrar en estado líquido y se requiera una temperatura de 100 grados para que pase el estado gaseoso. Desde el punto de vista bioquímico, esa propiedad de formar puentes de hidrógeno le da la estabilidad para formar o para permanecer en estado líquido a temperatura ambiente, con tal de que logremos la temperatura óptima o mantengamos la temperatura óptima corporal para la realización de todos nuestros procesos biológicos. Y ahí es como el fundamento, la razón de por qué tenemos que mantener la temperatura constante en nuestro cuerpo o dentro de un promedio que es entre 36 a 37,4 grados Celsius. En ese rango de temperatura, todas nuestras enzimas, todas nuestras proteínas, todas nuestras funciones biológicas ocurren de manera óptima. Si aumenta la temperatura, una hipertermia o una fiebre, o baja la temperatura, que se llama hipotermia,
esos procesos se van a ver alterados. Y eso lo vamos a explicar un poquito en detalle cuando veamos la función enzimática. ¿Ya? Por lo tanto, como primera idea anexa al agua, la temperatura va a jugar un rol importante en todos los procesos bioquímicos. El aumento o la disminución de esta nos puede afectar cada uno de ellos, en mayor o en menor grado. ¿Ya? Y aquí tienen que acordarse de que la densidad de carga del agua y la formación de los puentes de hidrógeno me permite mantener el agua en estado líquido a temperatura ambiente y en especial en la temperatura óptima para el funcionamiento de nuestras funciones biológicas. ¿Ya? De ahí recordando de que el agua es un componente polar, por lo tanto todo lo que sea igual a ella, o sea, todo lo que sea polar se va a disolver en ella y se lo vamos a llamar moléculas hidrófilas. Pero todo lo que sea graso se llama hidrófobo, no se va a disolver en agua, pero de alguna otra manera va a poder relacionarse con el agua para poder tener estructura. Por esa razón, cuando formamos membranas celulares, todo lo que es amigo del agua o hidrofílico queda hacia afuera de la membrana y todo lo que es graso va a quedar al interior de la membrana. Y ahí podemos ver cuando se forma, por ejemplo, una vesícula. Esta es una imagen real de una vesícula. Todo lo que es graso queda al medio de la bicapa y acá al medio podemos nosotros tener sustancias que la podemos transportar de una célula a otra, dado que como son moléculas grasas pueden atravesar la membrana, o también podemos incorporar ciertas sustancias para algún tipo de tratamiento o por alguna regulación de algún proceso fisiológico que esté alterado. ¿Ya? Recordatorio, y algo también ya lo vimos el semestre pasado, de que los tres principales componentes que tenemos en nuestro cuerpo en porcentaje en cuanto a moléculas químicas, lo que más tenemos o lo que más somos agua, entre un 60 y un 66%. Posteriormente vienen los lípidos, que principalmente conforman estructura. ¿Cuál estructura? Todas las células tienen lípidos, con la formación de la bicapa de fosfolípidos, ¿ya? Por eso, en segundo término, vamos a encontrar los lípidos como la molécula química de mayor porcentaje en nuestro cuerpo. Y el tercero, que cobra una relativa importancia, son las proteínas. ¿Y dónde vamos a encontrar proteínas? En estructuras físicas, por ejemplo en la musculatura, tanto esquelética como autónoma, como el corazón, por ejemplo. Vamos a encontrar proteínas que van a tener capacidad enzimática, que es un capítulo que vamos a ver bastante fuerte ahora. Vamos a tener proteínas que nos van a servir como defensa. Todo lo que es anticuerpo es proteína. O proteínas que son reguladoras. Por ejemplo, la insulina. Por ejemplo, la albúmina. ¿Ya? Entonces, esos son las tres macromoléculas, más tres moléculas que tienen mayor importancia. Tenemos dos macromoléculas y una sustancia inorgánica. Después tenemos los minerales. ¿Qué minerales tenemos ahí? El calcio, que forma la estructura ósea y participa en la conducción nerviosa y en la contracción muscular, y también en la coagulación. Sodio, potasio y cloro, dentro de los más importantes, que regulan el balance de agua y también regulan contracción y conducción nerviosa. Y en bajo porcentaje, o sea, muy pequeño, tenemos al resto de las macromoléculas.
Carbohidratos, tenemos poca reserva de carbohidratos, tenemos poco carbohidrato estructural y principalmente el carbohidrato nosotros lo ingerimos en la dieta para la obtención de energía rápida. Y el ácido nucleico netamente solamente lo tenemos como almacenamiento de la información genética, ya sea para la parte de reproducción o para la síntesis de algunas sustancias químicas, como por ejemplo la proteína. Y aquí empezamos ya con la introducción de lo nuevito que vamos a empezar a ver. Que algunos ya lo han visto, sí, pero vamos a tener que reforzar. De aquí vamos a hablar un poquito, nos vamos a meter un poquito en química. Vamos a volver un poquito a química respecto al semestre pasado. Pero vamos a ver dos cosas fundamentales. Vamos a ver cómo el agua va a participar en los procesos biológicos y cómo el agua va a regular el grado de acidez que tenemos en nuestro cuerpo, o sea, nuestro pH. Y relacionado con el pH, vamos a tener que revisar cómo nuestro cuerpo va a mantener regulado el pH, tanto al interior de la célula, o sea, en el LEAK, como en el exterior de la célula, que se llama LEC. Y ahí aparecen un grupo de sustancias químicas que se llaman tampones biológicos o amortiguadores biológicos. ¿Ya? Ahora, de aquí vamos a meternos un poquito con química. Cuando tenemos una molécula de agua, propiamente tal, desde el punto de vista químico, existe un proceso que se llama proceso de autoionización del agua o proceso de ionización del agua. Que ahora voy a dar solamente las primeras nociones y después vamos a verlo con más detalle. Que significa que el agua puede reaccionar con otra molécula de agua y puede formar dos tipos de iones, que son los que están aquí en la imagen. Y tengo dos moléculas de agua, una pierde un protón y la otra queda sin el protón y genera dos tipos de moléculas. Genera una molécula con carga negativa, se llama hidroxilo, que es la que está acá, y la molécula que captó el otro protón queda con carga positiva, se llama ion hidronio. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de reacciones químicas, si se acuerdan bien, hay reacciones químicas que se ocurren hacia una dirección, o sea que tienen una sola flecha, y otra reacción química que ocurre en dirección contraria. Cuando se coloca así, significa que tenemos una reacción de equilibrio. Significa que esto se puede volver a transformar en eso. Y cuando tenemos una reacción de equilibrio, propiamente tal, lo vamos a tener que asociar a una constante. En este caso se llama constante de autoionización del agua o producto iónico del agua. Y estoy dando recién las nociones para que no se pongan nerviosos. Esa constante se relaciona o se escribe con la letra K sub W y tiene ese valor. 10 es 1 por 10 elevado a menos 14 molar. Ya, esa relación tiene que aprendérsela. Esta que está acá. Ahora, lo único importante que nos sirve de esto es que a través de esta constante, a través de esta reacción química bidireccional, podemos obtener una forma de medir el grado de acidez que va a ocurrir dentro de las sustancias acuosas, que es lo que ustedes conocen como pH. ¿Ya? O sea, a través de esta fórmula, nosotros podemos elaborar una escala para poder interpretar
el grado de acidez de cualquier sustancia, ¿ya? Eso es lo que vamos a empezar a ver con mayor detalle ya en la otra clase. Ahora, ¿por qué es importante conocer el grado de acidez? Porque, como dije recién, los procesos biológicos tienen que ocurrir de manera estable o dentro de un rango de normalidad. Y lo vamos a ver después con más detalle. Nuestro cuerpo va a funcionar dentro de un rango de pH. No es que al pH X va a funcionar y el otro pH X no, sino que hay un cierto rango o margen de pH en el cual nuestros procesos biológicos ocurren de manera normal. Y ese pH va a estar controlado o va a estar, entre comillas, amortiguado o regulado por otras sustancias químicas que se llaman amortiguadores biológicos. Que ahí nos vamos a explicar y ahí vamos a ver de qué manera van a regular el pH y qué pasa con las alteraciones del pH, que se llaman alteraciones de el grado de acidez. ¿Ya? Eso es lo que correspondía a ver hoy día. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, chiquillos? Ya, esta diapo ya la tienen, en parte es similar a la diapo del semestre pasado, pero donde nos vamos a centrar la próxima clase es en esto, en ver el equilibrio ácido-base, para después ya en la próxima clase ver las alteraciones de los balances de pH en nuestro cuerpo, y ya va a estar relacionado un poquito más con la parte clínica. Así que como recomendación para la clase del próximo jueves, traten de echarle una miradita o leerla aunque sea un poquito, esa diapo que les mandé también, que es de equilibrio ácido-base, y vamos a ver qué significa ácido, qué significa base, y cómo vamos a llegar nuevamente a lo que me interesa, que es la escala de pH. Y posterior a eso, nos vamos a enfocar en los sistemas amortiguadores de nuestro cuerpo que nos van a regular esto, el pH. Y ahí vamos a tener algunos calculitos asociados, ¿ya? ¿Dudas, consultas, chiquillos? Todo ok, profe. ¿Todo ok por ahora? Ya. Ahora, ¿dónde está la materia? Todavía estoy grabando por si acaso. Tengo que pasar la lista. Ustedes se van aquí a su cursito, dice bioquímica, están los otros cursos que hago yo. Ahí en bienvenidos, supuestamente hay un video que todavía no les mando y está el programa, que todavía no me mandan el programa definitivo. Pero acá, si se fijan, está subdividido por semanas. O sea, tenemos 16 semanas de clase. Y hay aquí la semana del terror, la semana del repechaje. ¿Ya? Si ustedes entran acá a semana 1, se van a encontrar en cada una de las semanas con carpetas de recursos. Y se van a encontrar acá con foros de la sesión. Aquí les puedo mandar de repente información, léanse la diapo tanto, diríjanse al link tanto, o la prueba va a tener tales preguntas, etcétera, etcétera. Y aquí en recursos de apoyo, si ustedes ingresan, ahí están las dos diapos la que vimos hoy día y la que vamos a ver la próxima clase. Si apretan, la van a descargar. Por ejemplo, ahí yo la descargué para que vean que se descarga. ¿Ya? Y así con las otras semanas. Por ejemplo, la semana 2, que ya está cargada, está la primera guía de ejercicios y está la guía de tampones biológicos. O
en este momento están las 2 semanas ya con su material online, para que lo puedan revisar, lo puedan medir y todo lo demás. ¿Ya? ¿Les quedó clarito, chiquillos, dónde encontrarlo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Quién es? Me pasar la lista para que se vayan a dormir. 51. ¿Y dónde aparecieron dos más? Ya. Y ahí estaríamos por el día, chiquillos. Vamos a parar la grabación.